Buenas tardes, bienvenidos a este webinar titulado La importancia de la coproducción de alimentos ecológicos en tiempos de pospandemia. Pues el día de hoy voy a presentar a todos ustedes a Fernando Zorrilla Arena Sandoval. Él estudió Administración de Restaurantes en CESA, posteriormente cursó una especialidad de cocina mediterránea en la Escuela de Hostelería Hoffman y realizó estudios de agroecología para la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana Intercontinental. Durante más de 11 años de experiencia en el medio restaurantero y alimentario, de los cuales 4 se dedicó al desarrollo y ejecución de proyectos para centros de consumo, decidió vincular al campo con la gastronomía. Así fundó en el 2012 Opus Terra, empresa dedicada a la promoción de la agroecología y la sustentabilidad. A través de este proyecto, actualmente se asesoran y desarrollan proyectos enfocados al tránsito en sostenibilidad de las ciudades y comunidades en general. Posteriormente, en el 2017, fundó Padre Huerto en la ciudad de Cuernavaca, con la finalidad de democratizar la producción a través de la instalación y mantenimiento a huertos urbanos, huertos escolares y otros tipos de huertos. Este emprendimiento se ha especializado en el desarrollo y capacitación en programas comunitarios y de producción intensiva, además de tener un espacio en donde imparte talleres sobre sostenibilidad y agricultura ecológica para toda la comunidad. Su espíritu creativo, inquieto y visionario lo ha llevado a que continuamente y a la par de la demanda renueve e implemente dentro de su empresa actividades afines al medio ambiente, tales como proyectos de paisajismo sustentable, sustentabilidad en el consumo, soberanía alimentaria y asesorías relacionadas con la agroecología. Fernando, es para CESA Universidad un gusto, un honor tenerte hoy como exalumno impartiendo este webinar. Te cedo la palabra y adelante, por favor. Hola Gina, pues muchas gracias a ti más bien por la invitación. Te agradezco a ti y a todos esa universidad. Para mí es un gusto compartir con ustedes un poquito de tiempo. Sé que no tengo tanto tiempo, entonces pues, y también sé que la gente que está ahorita conectada, pues le agradezco su tiempo y su disposición, ¿no? De acompañarnos el día de hoy. Es un tema que a mi gusto es de los temas más interesantes e importantes, relevantes, digamos, a abordar en estos tiempos de, hago entre comillas, post pandemia, porque pues creo que estamos todavía un poco en medio de la pandemia. El tema de los alimentos. Porque el tema de los alimentos está intrínsecamente relacionado con el tema del clima, con el tema del cambio que ahorita la pandemia nos ha dejado ver, ¿no? A todos como sociedad. Les voy a compartir un poco la presentación y les explicaré. Digo, ya no hace falta explicar un poco tanto el antecedente de por qué estoy aquí y qué es lo que hago. Ya eso Gina lo explicó. Muy bien, gracias. Más bien como cuál es la propuesta del día de hoy, la reflexión que les vengo a compartir. ¿Por qué quería yo tocar el tema y por qué este primer concepto de coproducción que más adelante voy a ahondar? Porque la gente que está conectada, seguramente algunos exalumnos, algunos excompañeros también míos de generación del CESA, y algunos especialistas dedicados a la industria restaurantera y hotelera, pues hoy están conectados dándonos un poco de su atención. El tema de la coproducción es interesante porque es un concepto relativamente nuevo que, pues que se presenta ahora en esta industria restaurantera, en esta relación con la gente que está detrás de los centros de consumo, o sea, la gente que sirve, en este caso, ya sean cocineros, chefs, administradores, dueños de algunos centros de consumo, la relación que tiene esa gente con las personas que están produciendo los alimentos, que son la base de, pues, de la industria, ¿no? Por la cual todos en algún momento fuimos y nos dedicamos a, ¿no? Entonces, quiero un poco como andar del tema. Los 4 puntos principales que vamos a ver, o los 4 temas o momentos, digamos, de la exposición, es el primero, el contexto de los sistemas agroproductivos en México, como de manera muy general. No quiero
a mí me gustaría más dejar un poco de tiempo al final para las preguntas, que seguramente va a haber algunas, y generar un poco de interacción. Entonces no voy a ahondar tanto, pero es un mundo, ¿no?, de información que pues, es bastante relevante, y hay algunos puntos que me gustaría como hacer mención porque llaman la atención en las proporciones. Luego, el segundo punto es el contexto de la pérdida y desperdicio de alimentos en nuestro país, ¿no?, que es muy interesante también el tema porque está directamente relacionado con la producción, obviamente, porque hay una biocapacidad planetaria y entonces ahí es donde entra esta parte de la pérdida y el desperdicio, cuando ya está el factor humano, ¿no?, relacionándose con el tema de la producción. Y luego el tercer momento es las afectaciones ambientales que esta pérdida y desperdicio de alimentos generan en el contexto ambiental, ¿no? Todas estas afectaciones que, pues que al final en la biocapacidad planetaria nos hacen ver o develan, ¿no? Pues fallas en el sistema, ¿no? O errores. Bueno, ahora esa es como la parte, esos 3 puntos los dejo como en la parte superior porque son como la parte un poco negativa, por llamarlo así. Digo, no es lo negativo, pero más bien es la realidad, ¿no? Y luego en la parte de abajo, que son estos últimos 2 puntos, el primero es las estrategias de mejora, que cuáles son esos proyectos que pues queremos como un poco al final del túnel, luces que a lo mejor ya están al día de hoy ejecutándose o transitando algunas comunidades, que es interesante como revisar algunos ejemplos. Y luego los horizontes de hacia dónde nos gustaría, digo, si no a todos, por lo menos a gran parte de la población que nos hacemos conscientes de esta problemática, transitar, ¿no? Si en algún momento creo que alguien está atendiendo también el chat con las preguntas, van a estar tomando pues preguntas, y si en algún momento alguien quisiera hacer alguna participación específica, pues lo puede ver directamente por el chat. ¿Cuál es el sistema, cuando hablamos de este primer punto, cómo está el sistema agroproductivo en México? Esto es un poco como, digo, esto es un hiper resumen, por llamarlo así, ¿no? Porque son números muy generales, pero lo que quería era como contextualizar. La superficie total de nuestro país, que más o menos son 2 millones de kilómetros cuadrados, el 12% es la superficie que por datos del INEGI, geolocalización, satelitales, nos arrojan que son las superficies cultivables. O sea, de esos 2 millones, si le quitamos las superficies marítimas, las montañas, lo agreste, los lagos, los cuerpos de agua, etcétera, lo que nos queda de esos 2 millones son aproximadamente una décima parte, un poco más de una décima parte, ¿no? 12%. Ahora, actualmente hay lo voy a redondear, 120 millones de habitantes en nuestro país, ¿no? De los cuales un poco menos de la mitad, 54, 55% son económicamente activos. ¿Qué quiero decir? Que pues a esa parte de los 120 le restamos las personas que están por debajo de la línea en la que tendrían que trabajar, o sea, niños, recién nacidos, y también la gente que ya no está en posibilidad física de trabajar o de desarrollar un proyecto laboral, o ya está en un momento de su vida en que ya se retiró o se jubiló. Entonces, un poco menos de la mitad, del 54 millones de habitantes, son económicamente activos. De ese 54, quiero ubicar, por eso los porcentajes, el 9% de ese 54% económicamente activos son los que producen todos los alimentos que llegan a las mesas de las familias mexicanas. Si eso lo ponemos en la proporción del total, es más o menos un poco menos del 5%. O sea, el 5% de la población mexicana se dedica a producir el alimento de 120 millones de personas que estamos en este país. Entonces, vamos un poco contextualizar el esfuerzo y la importancia, y yo hasta diría el respeto que le debemos a la gente que se dedica a producir los alimentos para que lleguen a nuestras mesas, ¿no? Ahora, otra de las cosas que es interesante, ese 7% que está ahí abajo, ¿no? Es la exportación
versus la importación, ¿no? Primero hablemos como de este 7%, no el saldo negativo, del 7% es que todas las exportaciones que tenemos nosotros como país al extranjero, ¿no? Son superiores, ¿no? Muy poquito, 7%, a las remesas que nuestros paisanos envían al exterior. Y la pregunta sería como, bueno, ¿y eso qué nos interesa a nosotros saber? Y aquí viene una parte que es interesante. Les dejo ese dato y nos vamos al saldo negativo. México importa más a exporta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los alimentos que México exporta, los exporta a precios muy bajos, no solamente en esta industria, que es una industria primaria en el tema de la agricultura, sino en muchas otras industrias, ¿no? ¿Y cuál es el gran problema que yo veo ahí? Que es esta palabrita, estas dos palabras que ven, que dice valor agregado. ¿Qué pasa con nuestro país y nuestro campo mexicano? Exportamos bastantes alimentos, importamos muchos más de los que exportamos, ¿no? Pero los exportamos a precios muy bajos, o sea, no les ponemos un valor agregado, o sea, si la gente en nuestro campo no le da un valor agregado, y ahí viene la parte que es interesante, que yo les quiero mencionar, que me toca un poco a mí ver, y me ha tocado ver los últimos años, en el sentido, por ejemplo, de la producción orgánica, ¿no? La producción orgánica certificada. Un mercado que los últimos 10 años de los 90, mediados de los 90, mediados de los 2000, en 10 años creció 2000%, ¿no? Entonces, el mercado de los orgánicos en este planeta está creciendo debido a qué, y ahora nos acaba de dar el tema de pandemia, a que la gente cada vez más, la población se preocupa por su salud, ¿no? Y eso, pues la pandemia nos lo dejó muy claro. Las grandes enfermedades crónico-degenerativas están directamente asociadas, y no lo digo yo, lo dice la FAO, lo dice la OMS, están directamente asociados a los hábitos de consumo, ¿no? A los hábitos de consumo de alimentos altamente procesados. Entonces, ahí es donde viene esta parte interesante o este diferenciador que a mí me parece como bastante loable, como que volteáramos a ver en las personas que estamos dedicadas al campo, es empezar a producir con valor agregado. No precisamente tiene que ver con la formación del producto, tiene que ver con producir de manera diferenciada, ¿no? Y de romper un poco los sistemas que venimos arrastrando, ¿no? Desde los 60s o 70s, con esta revolución industrial, en donde nos hicieron ver, al campo mexicano nos hicieron ver que la mejor manera de producir es producir con el uso indiscriminado de agrotóxicos, bueno, agroquímicos y pesticidas y herbicidas. Ahora, estos mercados, por ejemplo, en proporciones, nos damos cuenta cuando hacemos las comparativas de la producción por superficie a nivel mundial, pues México es en producción orgánica, México es de los lugares más rezagados, ¿no? Y si lo ponemos en proporción de Producto Interno Bruto, o sea, de ventas totales, México ni siquiera está cercano a los grandes productores de orgánicos del planeta. Nos lleva de calle, por ejemplo, Italia, nos lleva de calle, por ejemplo, Alemania, cuando sus superficies cultivables son mucho menores, ¿no? Entonces, la pregunta y esta diapositiva, lo que les quiero expresar es, ¿qué podemos hacer nosotros, personas que nos dedicamos al campo y personas que podemos generar también como consumidores o como coproductores? Ahorita vamos a llegar al término. ¿Qué podemos generar o qué podemos hacer para darle valor agregado, para generarle valor agregado a nuestro sistema agrícola, ¿no? Hasta ahí vamos. Esta es la primera y un poco como el contexto de cómo está la agricultura en nuestro país. Les voy a poner 4 ejemplos que son para mí importantes. Y aquí este es el primero, y todo el mundo cuando lo pongo, esto es una infografía del Atlas Agroalimentario que lo hace la SIAP, lo sigue haciendo, que la Secretaría, bueno, una de las partes de información de agricultura, la SADER ahora. Y quiero que vean un poco aquí
como uno diría aquí, no, México es el primer lugar en producción de aguacate. Y eso ya todo el mundo más o menos no lo imaginábamos, porque ahora con la NFL, pues todo el mundo imagina y sabe, ¿no? Con el tema de la promoción, ¿no? De cuánto aguacate exportamos a Estados Unidos. Y sí, efectivamente producimos mucho aguacate. Ahora, lo que es bien interesante aquí es ver quién es el segundo productor más importante de aguacate a nivel mundial, en toneladas. Y es República Dominicana. República Dominicana en superficie no tiene, no, o sea, no alcanza a tener ni siquiera lo que tiene el estado de Tlaxcala, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que dimensionar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Si nosotros estamos con el primer lugar emblemático a nivel mundial y el segundo, República Dominicana, ¿qué han hecho ellos bien para saber que pues una tercera parte de nuestra producción lo producen en un lugar mucho más pequeño? ¿Y cómo lo hacen? A manera de simplificar el tema de producción a partir de sistemas productivos que generan valor en la cadena. Y eso tiene que ver con pues muchas cosas, ¿no? En el campo hablamos de fitosanidad, hablamos de sistemas, por ejemplo, de riego focalizados, ¿no? De aprovechamiento de ciertos recursos. Pero tenemos que transitar, no porque tengamos mucho espacio cultivable, pues dejar al lado, ¿no? O dejar de ver estos ejemplos que son importantes como el de República Dominicana, que es nuestro segundo lugar, y que produce una tercera parte de lo que nosotros producimos. Les voy a poner otro ejemplo que a mí me toca mucho porque vivo aquí en Morelos y la mayoría de ustedes conocerá que Morelos tiene pues una denominación de origen, ¿no? De uno de los mejores arroces que hay a nivel mundial. En el caso del país, yo diría, me atrevería a decir que pues, es el mejor arroz, ¿no? El arroz certificado del estado de Morelos. Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que el primer lugar es China. Eso era obvio, ¿no? Eso era obvio porque pues los chinos, nada más por el tema de población, pues es que pues necesitan para una demanda interna tan grande producir una cantidad enorme. Nosotros siendo el 61, podríamos no producir más toneladas, pero lo que podríamos producir sería más calidad y ubicar esa calidad en el mercado, ¿no? Me ha pasado durante muchos años, ir a ciertos restaurantes en la Ciudad de México, que es el mercado más grande que hay, restaurantero y de la industria, yo creo que en el país, ¿no? Y preguntarle a la gente, oye, ¿aquí sirven arroz de Morelos? Y la gente se queda como, pues, como, ¿por qué? ¿O dónde está el arroz de Morelos? Entonces, nos hace falta como socializar y nos hace falta a nosotros, la gente que estamos en la industria, involucrarnos un poco más y hacer esta relación, entiendo como en la relación costo-calidad, ¿no? En la que tenemos que nosotros también cuidar los bolsillos, pero es importante que si lo hacemos de manera consciente y se lo socializamos al cliente, seguramente que el cliente lo pedirá cada vez más y lo reconocerá y podrá pagar un valor agregado. Eso me queda claro, ¿no? Otro de los ejemplos que les quiero mostrar es el ejemplo del cacao. Cacao que pues, es una pues, semilla nativa, un sistema productivo endémico de nuestro país, ¿no? Y pues nos damos cuenta ahorita que estamos muy por debajo del primer lugar, ¿no? Y las haciendas cacaoteras en Tabasco pasan adversidades productivas año con año, ¿no? Por inundaciones, por deterioro en los cultivos, porque no hay investigación y desarrollo en fenotipos, en mejoramiento de fenotipos de los cacaos, ¿no? Entonces, un poco ver ahí el gap, ¿no? Lo que puede existir entre, no solamente en la cantidad, sino en la calidad, ¿no? En el caso de México, efectivamente, yo, por ejemplo, tengo varios compañeros chocolateros de súper gran calidad que tienen premios internacionales y mucha parte del grano pues es grano, es cacao importado, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta hacer? No solamente buenos orfebres en la transformación, sino coproductores y en ese sentido involucrarnos más en el tema de lo que viene antes de hacer la transformación, ¿no? En el caso del campo. Es importante como sumarnos, ¿no? Un poco más a los procesos. Aquí les pongo una tabla que también es interesante, es de la CIAP. Nos pone pues los consumos per cápita, ¿no? De chocolate por persona. Y pues no sé, es duro verlo, ¿no? Porque los suizos consumen, ¿no? Casi 9 kilos por año. Nosotros no llegamos a consumir ni siquiera 1 kilo por año.
Y de ese kilo yo podría asegurar, casi voy a hablar un poco sin saber, ¿no? Pero por experiencia propia, que el chocolate que consumimos nosotros es un chocolate de baja calidad, ¿no? Casi todo americanizado, ¿no? Hecho golosina y de muy baja calidad. Entonces, somos punto de origen, ¿no? Somos centro de origen del cacao. Somos buenos transformando el cacao. No somos competitivos en la producción ni competitivos en la calidad. Y entonces nos hemos quedado, nos hemos reflejado, ¿no? Pues en esta carrera, ¿no? Digamos, del dar a conocer algo que México y que nuestros territorios dieron desde hace mucho tiempo, ¿no? A la humanidad. Aquí pongo otro, que este es uno de los casos muy interesantes porque últimamente he estado platicando con varios amigos que se dedican al café. Algunos tienen fincas cafetaleras. Y para mí, esto es una de las cosas padres de ver, por ejemplo, en lo diferenciado. El primer productor a nivel mundial, ¿no? Per cápita por tonelada es Brasil. Y nosotros estamos en digamos que en un desdeñoso onceavo lugar. Lo más interesante aquí es que aquí sí hay un ejemplo de diferenciador y un ejemplo de valor agregado. México es el primer productor de café orgánico en el mundo, ¿no? Entonces encontramos o nos dimos cuenta, a la gente en la industria del café, hace 15, 20 años, se empezaron a dar cuenta que teníamos microclimas muy específicos, con características que nos podían dar granos, ¿no? Que no se daban en ningún otro lugar, ¿no? Porque esos microclimas les daban, pues a partir de las alturas, de las humedades, de la exposición solar, pues características muy particulares. Y eso lo explotaban, ¿no? Eso sumado a que los estados que son los mayores estados productores de café orgánico, pues que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pues también han tenido como un boom, ¿no? Gastronómico. Entonces, ¿cómo logramos, ¿no? ¿Cómo logramos realzar esas características de ciertos alimentos y encontrar, a lo mejor en un sistema productivo nada más, o sea, optar por, no sé, producir orgánico o por producir ecológico con alguna certificación, Rainforest, Slow Food o alguna otra de las que hay internacionales, y vender un producto que es de muy buena calidad a partir de socializar la información de ese producto? Me voy al segundo punto, que creo que me voy a tardar un poco más porque es muy interesante. Todo o sea, yo les contextualicé un poco un general del campo mexicano. No me mentí tanto porque pues, obviamente no nos daría, ¿no? Pero este tema que a mí me toca mucho, que es el tema de la pérdida y el desperdicio de los alimentos en México, pues va de la mano, es lo que les decía. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un campo produciendo alimentos, digamos, entre comillas, lo voy a poner entre comillas porque hay cosas que sí son de alta calidad, pero en el general de baja calidad, ¿no? Porque se produce con agroquímicos, con pesticidas, con agrotóxicos, se hacen cortes de frutas, verduras antes de maduración, etc., con la intención de exportar. Eso nos trae como motivo, bueno, como causa, el hacer esta producción, nos hace que los alimentos que vendemos al exterior los tenemos que vender más baratos. Entonces el campo está, digamos que rezagado, retrasado y mal visto. Y si eso le sumamos el proceso de pérdida y desperdicio, que son dos términos distintos, la pérdida es todo aquel alimento que, lo deben de saber ustedes, que desde que está una semilla bueno, desde que la planta empezó a producir, por características estéticas no cumple los estándares y entonces se tira, ¿no? O sea, un pepino que a lo mejor pues está un poco chueco, no alcanzó el tamaño o el color no es el preciso, un jitomate está un poco pardo, de repente no está completamente rojo, eso es pérdida. Todo lo que se produce desde el momento de la granja, o sea, desde el momento así se llama granja minorera, desde el momento de la producción, ¿no? Del sistema productivo en el campo hasta el anaquel, es pérdida. Y luego, lo que le sigue es todo el desperdicio. O sea, todo lo que después se transforma vamos a poner aquí un ejemplo, los que están aquí conectados, en los restaurantes, en los hoteles, y todo eso que se va a la basura, porque pues salió el buffet y no se cocinó bien, o se cocinó y no se guardó, o se cortó la línea de frío, etc., desperdicio.
Para ubicar 1.300 toneladas por año a nivel mundial de alimentos se desperdician. O sea, 20.4 toneladas solamente en México. Y para que ubiquen cuánto es 20.4 toneladas por año, 20.4 millones de toneladas al año, para que ubiquemos cuánto es eso, la Ciudad de México produce 425 toneladas al año, solamente de residuos orgánicos al año. O sea, entonces ubiquemos que 20, ¿no? 20, es una quinta parte, o sea, 5 veces lo que la Ciudad de México produce solamente en residuos orgánicos, es lo que se desperdicia, ¿no? Entonces, un poco como ubicar, pues, que es un montón de alimento, ¿no? Entre pérdida y desperdicio. El otro dato que es muy interesante saber, es que el menos del medio punto porcentual de esos residuos orgánicos en el total se compostean. Entonces ahí tenemos oportunidades, o sea, son grandes áreas de oportunidades, ¿no? Porque al final esas oportunidades nos van a permitir no solamente hacer un tema ¿cómo se dice? De ser corresponsabilidad ambiental, ¿no? Y de ponernos una estrellita, sino del tema de mitigación ambiental, que aquí viene la siguiente diapositiva. Miren, este es un ejemplo que me gusta compartir. Este es el centro de compostaje de la UNAM, que si no lo conocen se los recomiendo, vayan. Está por el espacio escénico por atrás. Pueden entrar, creo que es por la puerta 2, me parece, o la puerta 2, la puerta 6. Ahí se ven, y estas compostas, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México hay 9 grandes megacompostas, ¿no? Una de ellas es la de la UNAM, y entonces aquí hacen todo un proceso, ¿no? De recaudar no solamente los residuos orgánicos, ¿no? Que se generan en los centros de ahí, en la UNAM, sino todas las podas vegetales, las hojarascas y todo. Es un espacio muy lindo. Ahí al lado también, por ejemplo, se instaló, este es un espacio que muy lindo conocer, se llama G2E, es un espacio que cada uno de los pilares que ven son espacios demostrativos, son máquinas que transforman la biomasa, o sea, todo lo que es, por ejemplo, vamos a decir, los solotes, ¿no? Hubo una producción de, no sé, 15 hectáreas de maíz, se desgranó y todos los solotes los meten en estas máquinas. Estas máquinas son demostrativas, ¿no? Hay una de la India, una de Alemania, una de Colombia, ¿no? O sea, son diferentes máquinas. Las meten en estas máquinas, hacen unos bricks y luego esos bricks los queman a alta temperatura y generan biogás. Y ese biogás genera electricidad. Entonces, esta es una planta que está justo al lado del centro de compostaje de la UNAM, que les recomiendo que lo vayan y lo busquen, porque te explica, ¿no? Cómo estamos desaprovechando todas esas oportunidades de, pues, energías limpias, ¿no? Y que, pues, en lugar de generar etanol, metanol y todos los gases de efecto invernadero, podríamos estar generando energía, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa con toda esta parte, lo que les decía, de los desperdicios, la pérdida de los desperdicios de alimentos? Pues literal, ¿no? Es un tema de afectación ambiental, ¿no? O sea, pensar que 1/3 de los alimentos que se producen en el campo se pierden o se desperdician, o sea, 1/3, más del 35% de los alimentos que se producen se pierden o se desperdician, nos trae, obviamente, como resultado esto, ¿no? Creo que escuché como un timbrito, creo que sí, ¿verdad? Nos trae como resultado esto. 27 millones de personas en nuestro país están en pobreza alimentaria, ¿no? Y un poco más de 60 por debajo de la línea de pobreza. Y todo el mundo debe saber, pues, qué tan importante y qué tan relevante es tener esta disparidad social en nuestro país. El que estén por debajo de la línea de pobreza alimentaria es que no tienen acceso, ¿no? Ni en cantidad, ni en calidad, ni en periodicidad, ¿no? A alimentos que les permita desarrollar las actividades básicas para vivir. Entonces, casi 30 millones de nuestra población están por debajo de esa línea de pobreza, o sea, no tienen ni siquiera el ingreso mínimo para poder tener acceso a esos alimentos.
y ni siquiera tiene que ver con el acceso directamente. No tienen acceso, y no tienen acceso económicamente, y no tienen acceso tampoco a tierra, ¿no? Que eso también ha sido como ha pasado a partir de la gentrificación y a partir de muchas otras problemáticas sociales. No tienen obviamente ni siquiera la energía para poder, si tuvieran un espacio no específico, no tienen la energía para hacer un tema de labranza de tierra, y obviamente pues no tienen los conocimientos tampoco, ¿no? Entonces es inaccesible, ¿no? La otra es que los requerimientos hídricos, otra de las afectaciones importantes son los requerimientos hídricos en la agroindustria, ¿no? O sea, hay grandes empresas que acaparan pues las grandes riquezas hídricas de nuestro país. Gran parte de estas agroindustrias, ¿no? Son agroindustrias de alimentos altamente procesados, que a su vez pues generan lo que les decía al principio, enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y pues que no es nada de lo que tendríamos que estar orgullosos, ¿no? Porque muchas veces hacemos alusión a que estas empresas ya tienen presencia a nivel internacional. Y bueno, pues claro, tienen presencia a nivel internacional, pues por las prebendas, ¿no? De muchos tipos, las prebendas ambientales, las prebendas de impuestos, ¿no? Las prebendas de muchos tipos, ¿no? Pero bueno, ¿a costa de qué? ¿No? Esa es la pregunta. Y obviamente estos requerimientos hídricos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Requerimientos hídricos en lugares como en Veracruz, que se hacen plantas para procesamiento y hacen aguas embotelladas o hacen leches en polvo o hacen dulces, ¿no? Ahora hay una planta muy grande. No voy a decir obviamente cuáles son esas marcas porque ustedes ya las conocen y tampoco vengo aquí a hacer o sea, mala promoción de nadie, pero hay que meterse al internet para ver. Aparte de eso, sumar estos requerimientos hídricos que son masificados, ¿no? Enormes, y que dejan a muchos de los pequeños productores sin posibilidad de tener acceso a estos recursos, se suma al estrés hídrico que nuestro país en general está viviendo. Ahorita ayer o antier apareció un mapa apareció un mapa de nuestro país donde todas las manchas rojas son espacios o son ciudades o poblaciones en estrés hídrico. Y si tú ves el mapa está completamente rojo, ¿no? Digo, lo vemos ahorita y lo ven ustedes si están en la Ciudad de México. Esta doble contingencia no es nada más que un tema de estrés hídrico y de, obviamente, eso generar, ¿no? Todo lo que se ha generado, ¿no? Con los incendios forestales, etc, etc, etc. Y las ciudades, ¿no? Las ciudades que tienen poblaciones que, pues, llevan meses sin agua. Ahora, eso nos trae, a su vez, una pérdida de suelos, porque en la producción intensiva, ¿no? En la agroindustria, lo que se hace es transformar, pues, grandes páramos o bosques o selvas bajas en espacios productivos, en espacios agroproductivos, entre comillas digo agroproductivos, porque al final más bien son agronecróticos, ¿no? O sea, terminan siendo pastizales para producción de carne, por ejemplo, o sea, de pastoreo. O sea, vamos a tirar los bosques, vamos a talar los bosques y las selvas para que las vacas pastoreen o los procesos silvopastoriles estén trabajando y producir leche, ¿no? Por ejemplo. Esa es una de las cosas que nos ha ido haciendo o generando una gran pérdida de la biodiversidad, ¿no? El tema de los cambios de suelo. Y a su vez, eso lo que hace es de efecto invernadero, ¿no? Que tienen una relación directamente proporcional con el clima y las temporadas. Que ahí es una parte importante porque ustedes que son tomadores de decisiones en la industria, pues es un poco recapitular y saber, regresar a los básicos, ¿no? Y cuándo es que los alimentos se producían de acuerdo a las temporadas. Yo sé que ahora las temporadas están un poco distintas y han cambiado por el tema del cambio, ¿no? Climático, pero es un poco, creo que, reajustar desde los centros de consumo para pues que esos menús seguramente terminen siendo menús adaptativos, ¿no? A las temporadas y no a los comensales. Bueno, aquí les pongo un ejemplo esto es aquí, muy cerca de mi casa, que es su casa, Parres, que está aquí a 20 minutos, está a 20 minutos también de la Ciudad de México, es del sur de la Ciudad de México, un bosque completamente talado,
quemado. Obviamente no hay biodiversidad, y eso fue obviamente motivado por intereses económicos agroextractivos, ¿no? Y ahora vengo un poco como con esta tabla que me gusta, porque ahí tenemos que empezar a cambiar el pensamiento o lo que nos hace, y por eso el título era en pospandemia, porque aunque no estemos ya librados de la pandemia, me gusta pensar que podemos imaginar cosas distintas, ¿no? De qué manera logramos transitar de un consumo desmedido a un proceso de coproducción en el que, en lugar de alienarnos, ¿no? o apartarnos del problema, logremos ser parte de la solución. Y no va a ser si no transitamos desde un proceso de consumo en la vorágine, ¿no? de la sociedad, a un proceso en el que nos acercamos al campo, que el campo no es, ese es el gran tema, ¿no? Que el campo no está alejado de nosotros y nosotros somos parte de la naturaleza y nos hemos ido apartando, ¿no? Esta otredad la hemos ido generando. La Ciudad de México tiene una un enorme espacio, o sea, territorio en el que se producen alimentos. No hay que salir más que a lo mejor a Xochimilco, a Cuemanco, a Tláhuac, ¿no? Hay lugares que están ahorita activos produciendo alimentos, y acercarnos a conocer cuáles son las problemáticas de las personas que se encargan de producir estos alimentos, ¿no? Esos campesinos que todos los días se levantan, que trabajan la tierra, que se ven con problemas, que aparte de los problemas sociales, ahora también ya son los problemas ambientales, ¿no? Porque las temporadas ya no coinciden, etc., etc. Y aquí pues me gusta pensar que podemos transitar lo que les digo aquí del corporativismo al cooperativismo, ¿no? Si no empezamos a pensar o a plantear eh, situaciones distintas, escenarios distintos, creo que se va a alargar mucho más este sistema pandémico de crisis profunda social, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar con este son y con este afán de ir, ¿no? Viéndonos los unos a los otros y ser empáticos. Definitivamente el tema de tránsito de la globalidad a la localidad, eso va a ser una obligación. Eso bueno, ya está siendo una obligación. Nos los dejó ver la pandemia. El mercado se frenó. Y bueno, pues ahora tenemos que empezar a ver lo local, ¿no? Como esa es la manera que tendremos que empezar a actuar hasta en el consumo más básico. Y bueno, no solamente hablando del consumo básico, sino pues por la crisis que viene energética de las energías fósiles, ¿no? La rentabilidad económica, que no solamente se traduce en números, sino cómo podemos hacer un proceso de sostenibilidad ambiental y generar círculos que digamos que en lugar de que sean círculos de crisis, sean círculos virtuosos, ¿no? Sean círculos en los que la gente nos veamos los unos a los otros y podamos entendernos como parte de un todo. Y pues transitar del descontento agrario, que es una imagen que nos sigue, nos sigue y nos sigue y nos sigue en las últimas décadas, a una agroecología campesina, donde dignifiquemos al productor y nos dignifiquemos nosotros como parte de la solución en la producción, ¿no? Aquí les traigo algunos ejemplos, que estos a mí me parecen como, son 4 o 3 ejemplos que son ejemplos claves, ¿no? En Cuba, a partir de los años 60, los bloqueos económicos, que bueno, eso es otro tema más político, pero bueno, se hizo un proceso de transición para el tema de la producción y la autosuficiencia alimentaria, que hoy es el gran ejemplo a nivel mundial, ¿no? De producción ecológica, ¿no? En donde la gente en los traspatios, en los espacios que estaban abandonados o en los espacios que se pensaba que no se podía, a partir de la domesticación vegetal, que es lo que es la agricultura básicamente, lograron empezar a generar proyectos productivos, ¿no? Virtuosos, en donde la gente y la comunidad se acerca al huerto, no solamente como un espacio productivo, sino como un espacio en el que te invita a participar en otros procesos comunitarios del andamiaje. Se vuelve el espacio donde el psicólogo se acerca a la gente, donde los educadores se acercan a los niños, donde los niños
pues dejan de hacer o dejan de ser víctimas de la violencia para empezar a redignificar el trabajo con la tierra, se asombran por el crecimiento básico de las plantas, etc, etc. Otro de los ejemplos es, este a mí me gusta mucho, este era un antiguo picadero, o sea, un espacio donde la gente iba pues a hacer un uso indiscriminado de las drogas y se convirtió pues, en una favela, ¿no? En Chile, se llama La Reina. Otro ejemplo de huerto comunitario que pues vale la pena voltear a ver. Y este que es uno de los más emblemáticos, y si no lo conocen, los invito a que lo conozcan y lo reconozcan. El Huerto Tlatelolco, en medio de la Ciudad de México. Emblemático, es un lugar maravilloso, lleno de vida, en medio del caos de la ciudad, ¿no? Les quiero mostrar un videito, pero lo voy a mostrar al final, ya para cerrar. Y aquí, estas son algunas de las, no me quiero extender más porque sí me gustaría hacer un espacio para las preguntas, que sé que hubo por ahí alguien que preguntó. Y estos son los que lo que les llamo yo los horizontes, esas luces que están al final del túnel, en donde podemos ver un poco de luz. ¿Cuáles? Pues los mercados territoriales, o sea, esos mercados de cercanías, ¿no? Se les llaman en otros lugares, esos lugares donde en México los tenemos muy vivos, ¿no? Los tianguis, los famosos tianguis, ¿no? Que luego de repente la gente se queja, es que cerraron la calle y se hizo un relajo. Bueno, esos espacios son mercados territoriales. Gran parte de esos mercados territoriales vale la pena recorrerlos y sobre los pasillos voltear a ver quién está sentado abajo vendiendo las sardinas. Y son las señoras que vienen de Milpalta, ¿no? Son las señoras que vienen, que cosecharon los quintoniles, son los señores que vienen cargando su maíz de la milpa que ellos produjeron. O sea, esos mercados territoriales de acercamiento son los mercados que no solamente generan economía, sino generan elocuencia en la transición de los sistemas convencionales a los sistemas agroecológicos, en donde no solamente es un tema de retribución económica, sino donde podemos ir un poco más allá y preguntarle, hola, ¿de dónde viene? Hola, ¿qué problemas tuvo para la producción? O sea, esos 5 minutos, ese cohabitar es al que me refiero yo con el tema de la coproducción. Obviamente la promoción de la economía campesina, que esa es la base de nuestra alimentación. O sea, acuérdense que nuestro grano domesticado por excelencia, que es el maíz, ¿no? Nuestra milpa sagrada, es la base de nuestra economía y es nuestra base es la base de nuestra cosmovisión, ¿no? Y en la medida en que la sigamos haciendo menos o dejar de reconocerla, pues vamos a seguir con este conflicto, ¿no? Construir lo común, que es lo que les digo de la empatía, construir lo común que es el buen vivir, ¿no? El tihuanaco que se conoce en otros lugares, esta empatía biocultural que nosotros nos hacemos parte, ¿no? Nosotros somos parte de la naturaleza, no estamos apartados, o sea, no es el campo y nosotros somos parte de un todo. Y el saber que el alimento es un proceso ecológico y no es un insumo. Y esto es bien importante porque ustedes que forman parte de la industria, el alimento no es un insumo porque el alimento es un transmisor de energía, ¿no? Y entonces tenemos que tenerlo claro. Ahí es donde empieza la virtualidad de la cocina. Ahí es donde empieza el proceso en el que nos hacemos magia. O sea, estas personas, y ustedes lo ven en las historias de las estrellas Michelin o en las historias de la señora que hace los tlacoyos, ¿no? Y que ella produce sus propios maíces, ¿no? En su pueblo y hace todo el proceso, ¿no? Esta nixtamalización. Es un transmisor de energía, ¿no? Entonces, obviamente, eso está directamente relacionado con los paladares secuestrados, que ese es un término que a mí me gusta usar porque yo tengo una idea, a mí me toca un poco como en esta etapa de transición de la edad que tengo, vivir aquella época en la que mi abuela me llevaba al mercado, ¿no? Yo soy de Cuernavaca y me llevaba al mercado y esperábamos con ansias las temporadas, ¿no? Pues de las frutas típicas, ¿no? El zapote negro, el zapote blanco, las guanábanas. Y ahora, la verdad es que desde la presencia de los grandes supermercados, tenemos o tendemos a tener paladares secuestrados, ¿no? Si ustedes van a las tiendas de conveniencia, a estas tiendas o a los supermercados, se van a dar cuenta que las frutas que siempre van a estar presentes son melón, sandía, naranja y manzana.
y se acabó. Entonces, ¿qué está pasando? Acordémonos que la diversidad nos da riqueza. Y en la gastronomía es lo mismo. En la diversidad nos da riqueza. No sería lo mismo, o sea, no, qué triste sería, ¿no? Que fuéramos a Oaxaca, probáramos un mole y ese mole supiera a lo mismo que un mole de Guerrero o un mole de Puebla, ¿no? Porque entonces seríamos homogéneos, ¿no? Y entonces en la diversidad se encuentra la riqueza biocultural. Entonces a mí me parece que estos horizontes, que los dejo como un poco ahí a reflexión, son horizontes que nos pueden traer un poco de luz al final en la coproducción de los alimentos. Les quiero, bueno, esta es una fase de alimentación para la vida. Les voy a proyectar rápido un videito que dura 1 minuto y medio y pasamos ya al momento de preguntas. ¿Les parece bien? Este es un ejemplo. Me gusta compartirlo porque este es uno de los proyectos en los que estamos ahorita, por ejemplo, impulsando esto, ¿no? Los huertos comunitarios como proceso transformativo, en el que la gente empieza a pensar y a soñar distinto. Este es un videito que hicimos porque estamos haciendo un proyecto de huertos. Es un ejemplo más de todo esto, ¿no? De lo que estamos pues haciendo, ¿no? O promoviendo ya hace ya casi 10 años, ¿no? Ahí están mis datos. Obviamente, pues estamos encantados de participar aquí con ustedes en este pequeño espacio. Y no sé si hay algunas preguntas, Gina o Fer. Bueno, antes que nada, tenemos varios participantes que te dan las gracias y que te felicitan por esta plática. Y aquí tenemos un comentario que nos dice, excelente aportación y plática. Nos costó más de 15 años que el productor directamente nos vendiera la cebolla y con ello el que sepamos que el día de hoy el beneficio queda en el campo. Es de gran valor. Felicidades por tu proyecto y por tu plática. Y tenemos aquí una pregunta a donde dice, ¿las compostas pueden recibir desperdicios bio de los restaurantes? Sí, sí. Fíjate que hay muchos mitos con el tema de las compostas. El primer gran mito es que las compostas tienen que estar separadas y las compostas, uno tiene que ser como muy cuidadoso con la carga de las compostas. La realidad es que sí, o sea, sí, si uno quisiera que la composta se haga, la composta ideal, ¿no? Pues uno tendría que hacer varias compostas porque los procesos degradativos de la materia orgánica es distinta. Pero la verdad es que al final todo se va a degradar. Obviamente lo que hay que hacer pues siempre es cuidar, ¿no? Un poco como las cosas básicas, los parámetros básicos, pH, acidez, humedad, ¿no? Apenas tuvimos una invitada, estamos dando un curso que los voy a invitar, también les voy a pasar el link a los que están aquí acompañándonos. Un curso que estamos abriendo que hay mucha información y una de las personas que nos acompañó, una bióloga amiga nuestra, hablaba de las compostas y decía, la verdad es que la composta puede recibir todo, puede recibir carne, puede recibir un poco de grasas también, digo. Obviamente si se excede,
pues siempre va a haber un tema de poder remediar, porque esa composta no va a estar trabajando tan rápido como quisiéramos, ¿no? Para degradar la materia. Pero sí, una composta puede recibir prácticamente todo, excepto pues, aquellas cosas que no se compostean, ¿no? Los plásticos, los metales, todo eso, ¿no? Lo inorgánico. Exacto. Ajá. Oye, Fer, y es este tema que no sé si a todo el público le pase lo mismo que a mí, pero siempre nos sentimos un poco como que nos remuerde la conciencia y sentimos culpa, porque en el slide donde había una propuesta que a mí se me hace interesantísima de así está y por qué no lo convertimos en esto y sería pues una comunidad mucho más armoniosa. Eh, bueno, yo me quedo con la responsabilidad de decir, y yo no hago nada y paso de noche por todo esto. ¿Cuál sería tu recomendación para empezar con el primer granito de arena para alguien que vive inmerso en este mundo lleno de la comercialización, lleno de la oferta excesiva, de la prisa excesiva del diario, para poder dar un granito de arena y aportar a todo esto que si todo el mundo lo entendiéramos como tú lo entiendes, creo que tendríamos una localidad, un México, un país y un mundo diferente? ¿Qué nos recomendarías hacer a quienes vivimos así y decimos, hoy sí quiero ayudar, sí quiero contribuir? Mira, Gina, yo creo que el primer gran paso que tendríamos que tener, y creo que es parte de una frase que no sé quién la dijo, pero la información nos hará libres, y tiene que ver con eso. Habrá que informarnos. Y en el tema de la información, tampoco digo informarnos, irnos a lo más profundo de la información, sino preguntarnos de dónde vienen las cosas. O sea, ese es el primer gran paso. Saber que si vamos a un supermercado y en esta vida que llevamos, que es muy rápida, parar, frenar, tomarnos ese segundo, que no nos va a llevar más que 1 o 2 segundos, y decir, esto que estoy comprando lo estoy comprando consciente y sabiendo de dónde vienen y las implicaciones ambientales que tuvo. Ya con eso, esa es yo creo que es el primer gran paso que podríamos dar como consumidor, ¿no? Ni siquiera como coproductor, nada más como consumidor. Si voy al supermercado y me acerco a un lugar, por ejemplo, de frutas y verduras, y veo que hay unas manzanas muy bonitas rojas y vienen de Washington, y hay unas manzanas muy bonitas que vienen de Chihuahua, decir, voy a comprarlas de Chihuahua, porque seguramente está generando un tema de bienestar y beneficio a alguien, ¿no? Y las implicaciones ambientales fueron distintas, ¿no? O sea, ya nada más con hacer ese primer gran paso, yo creo que podemos abrir una de las puertas que nos va a dar después mucha más tela que cortar. Ese me pone feliz porque nos la pusiste que sí lo podamos hacer, porque sí, la verdad de repente escuchamos ciertas cosas que hay que hacer, híjole, que vaya todos los fines de semana a ver al que lo vende directo a Metepec, no puedo. Pero No. esta recomendación que nos haces, bueno, a mí me deja feliz porque es algo muy práctico y muy posible de hacerlo y como bien dices, contribuimos a algo más. Sin más, te damos las gracias, muchas gracias. Un gusto que hayas estado hoy aquí con nosotros. Te agradezco, Gina.